van a estar echando ojo ahí una maestra de graduados que está ahí con nosotros, va a estar ahí presente con nosotros a partir de hoy. Nos va a echar la mano ahí, va a hacer algunos comentarios, algunas cuestiones que tengamos por ahí. Y pues a partir de hoy va a estar con nosotros. Se llama Gabriela, estudió la maestría en Ingeniería Ambiental y pues va a estar con nosotros. Bueno, entonces, no hay comentarios. Seguro que sí entendieron los estados de oxidación, chicos, chicas. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? No hay ningún inconveniente. Pregunto, si no, para que ahorita aclaremos algunas dudas. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver. ¿Nada? ¿Todo está bien? Profesor, yo tengo una duda. Veo que ahí en el tema de estado de oxidación hay una tarea. ¿Esa tarea para cuándo se entregaría? Bueno, pues eso es lo que quería yo que vieran. Sí se entendió, apenas lo acabo de poner esa tarea, pues nada más para que ustedes me digan cuándo, porque ya tenemos ahí varias tareas, ¿no? Entonces, pues sí, habría que verlas. Ya las han mandado, ya hemos revisado, he revisado algunas. Están la de los alquimistas, los dos cuadros que tenemos ahí, los cuadros para llenar los neutrones, protones y electrones. Tenemos ahí también otra tarea, ¿no? A ver, como cuál, la de los pesos atómicos y esta. Ya entregaron la de los pesos atómicos y esta no sé cuándo proponen que le entreguen. Si ya entendieron, no hay ningún problema. Si no, vemos algo muy rápido de los números y estados de oxidación. ¿Sí se entendió? ¿Está claro? ¿Podemos hacer un repaso de estados de oxidación? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver lo que son estados de oxidación. Y vamos a darle una breve repasadita. Y sí, ahí están ya los estados de oxidación para que ustedes los vean, ¿no? Pero bueno, vamos a darle una repasada ahí. Ya tenemos la práctica 1, entonces esta sí nos tenemos que poner de acuerdo cómo la vamos a llevar adelante. Bueno, entonces los estados de oxidación aquí, miren, este video es muy bueno, me gustó porque nos da los números y qué son los estados de oxidación. Obsérvenlo y ahí vamos a hacer algunos comentarios. ¿Se escucha? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces obsérvenlo bien y si hay comentarios. Yo les voy a hacer algunas precisiones, pero sí necesito que ustedes también me digan. Bueno, gracias. Hoy vamos a aprender cómo determinar el número de oxidación. ¿Está bien el sonido o es un poco bajo? Parece que está bien, profesor, gracias. Sí, bueno, adelante. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación corresponde a la cantidad de electrones que un átomo comparte, gana o pierde cuando forma un enlace químico. Puede ser positivo o negativo. Eso depende de su electronegatividad, como vamos a ver más adelante. Para comprenderlo, miremos la molécula del agua. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su máximo nivel de energía. 2 de ellos utiliza para formar los enlaces. El hidrógeno posee un solo electrón. Para formar los enlaces lo utiliza formando enlaces covalentes. Miremos, por ejemplo, cuando se une el oxígeno con el hidrógeno. En esta molécula, el oxígeno comparte 2 electrones, mientras el hidrógeno comparte un solo electrón. Por eso, como el oxígeno comparte 2 electrones, va a tener número de oxidación 2
y el hidrógeno 1. Pero entonces, ¿cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo? El que tenga mayor electronegatividad va a ser negativo y el que tenga menor va a ser positivo. En este caso, el hidrógeno va a ser positivo. Por eso el número de oxidación del hidrógeno es +1 y del oxígeno es -2. Pero miremos cuáles son las reglas para establecer el número de oxidación. Vamos a resumirlas en 3. La primera, vamos a hablar del oxígeno y del hidrógeno. El oxígeno casi siempre posee número de oxidación -2. La única excepción que hay es en los peróxidos, donde aparece con -1, y en el difluoruro de oxígeno, donde aparece con +2. El hidrógeno también trabaja casi siempre con +1, excepto en los hidruros, donde trabaja con -1. La segunda es la regla de los grupos. Los elementos de los grupos 1A, 2A, 3A trabajan con +1, +2 y +3 respectivamente. Y los elementos del grupo 7A, cuando forman compuestos binarios, es decir, formados por 2 elementos, trabajan con -1. 3 es la regla de los ceros y el ion igual a la carga. La suma de las cargas de una molécula debe ser igual a 0 para que la molécula sea neutra. Todo elemento solo o sin combinar tiene número de oxidación 0. Y la carga de los iones es su número de oxidación. Bueno, miren, es importante conocer. Estas son ya resumidas. En los otros videos, pues nos dan otras situaciones, pero estas son reglas muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta. Aparte, bueno, hay otras que tenemos que verlas en la tabla periódica, pero esto es muy importante. Miren, siempre el oxígeno va a trabajar con 2 en los casos de los peróxidos. Por ejemplo, H2O2, que es agua oxigenada. Generalmente esa no la vamos a ver, pero sí tengan en cuenta que generalmente no vamos a ver peróxidos, sino el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Y en este caso, el hidrógeno siempre va a ser +1. En caso de los hidruros, ahí sí vamos a tener una excepción cuando trabaja con el nitrógeno como radical amonio, ¿sí? Entonces, es importante estas 2 reglas y sobre todo la suma de las cargas de todos los compuestos o sustancias siempre debe de ser 0. ¿Qué es lo que nos dice? Que los positivos con los negativos siempre van a tener que sumar 0. Entonces, esto es una parte muy importante. Yo consideraría que estas tres, la del oxígeno, la del hidrógeno y esta son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a dar la pauta para todos los demás. Y bueno, ya ahí cuando veamos todos los elementos del 1A, donde el 1A son positivos, son 1 más, van a trabajar siempre con 1 más, los del 2 con 2 más y los del 3 con 3 más. Ya a excepción del 4 y todos los demás, ya tenemos que ver la tabla periódica y muchas veces en la tabla periódica, en la parte de abajo, están los números de oxidación y generalmente tienen luego muchas veces, están subrayados los que son más usuales. Entonces, estas 3 reglas son importantes. También es cuando los elementos están solos, siempre será 0, ¿no? Y el ion es igual a la carga. Entonces, aquí están resumidas prácticamente todas las reglas que hay para los números de oxidación. Poco a poco vamos a ir viendo cómo están, pero estas, como yo les digo, la del oxígeno, la del hidrógeno, la suma de las cargas, serían prácticamente las fundamentales. Ya después estas son siento que sean secundarias, pero no por eso van a dejar de ser importantes. Pero las de suma importancia, estas serían generalmente la mayoría de los compuestos siempre tiene oxígeno e hidrógeno, ¿no?
y la suma de todas estas cargas, tanto positivas como negativas, deberá ser igual a 0. ¿Alguna pregunta, algún comentario por aquí? Es importante que tengan en cuenta estas tres, ¿no? Ya después, poco a poco, vamos a ir viendo todas las demás, pero esas tres serían sumamente importantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no las pierdan de vista porque esos son los que vamos a seguir para tratar para encontrar los números de oxidación. Miremos algunos ejemplos. Tenemos el trióxido de azufre. Aquí podemos aplicar la regla que nos dice que el oxígeno trabaja con -2. Miren, aquí, ojo, aquí él está empleando otra nomenclatura, ¿no? El trióxido de azufre. Esto puede ser el óxido de azufre, pero tenemos que ver, vean la nomenclatura, porque ahí tenemos dos partes. Incluso yo voy a hacer la tradicional, ¿no? Esto es también importante, y vean cómo se obtienen los estados de oxidación. Y para establecer el estado de oxidación del azufre, vamos a utilizar la regla de la suma de las cargas. La suma de las cargas debe ser 0. Entonces, para saberlo, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Primero multiplicamos el número de átomos de oxígeno por su carga electrónica o su número de oxidación. 3 por -2 es igual a -6. Para que la suma nos dé 0, necesitamos más 6. 6 cargas positivas que deben estar en el átomo de azufre. Vamos a dividir 6 entre 1 y así nos va a dar 6. Ojo, vean, aquí está empleando la primera y esta regla, ¿no? La suma de las cargas es 0 y el estado de oxidación es -2. Entonces, si tenemos aquí la suma de -2 por 3, son -6. Aquí está. Y como aquí no se pone, pero hay 1, pues la suma de todos estos números tiene que ser 0. Entonces, ¿cuál va a ser la carga del azufre? Va a ser 6, ¿sí? Porque 3 por 2 son 6 menos, pues ¿cuánto debe de valer el azufre? Pues 6 más. Y aquí tenemos las reglas ahí que entran en función, ¿no? Siguiente ejemplo, el dióxido de carbono. Aquí también utilizaremos que el oxígeno trabaja con -2 y la suma de las cargas debe dar 0. 2 por -2 nos da -4. Para que nos dé 0 debe haber otro más 4, que debe estar en la carga del carbono. Por eso dividimos. Bueno, ahora aquí vean, los subíndices tienen mucho que ver con las cargas, ¿sí? Tenemos que multiplicar los subíndices por la carga. Aquí lo está haciendo, en el ejemplo anterior también lo hizo, para encontrar los estados de oxidación que son del azufre y del carbono. Dividimos 4 entre 1. Como el 1 no se coloca, se sobreentiende, decimos 4 dividido 1, nos da 4. Y ese es el número de oxidación del carbono. Y aquí tenemos los números de oxidación: 6 más, 2 menos, 4 más, 2 menos, sí, afectados por los subíndices. En este ejemplo podemos aplicar la regla del oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con -2. La regla de los grupos. El potasio se encuentra en el grupo 1A, por eso trabaja con +1. Para establecer el número de oxidación del manganeso, vamos a aplicar la suma de las cargas, nos debe dar 0. Entonces vamos a multiplicar 4 por 2, que nos da -8, y 1 por 1, que nos da 1. Necesitamos 7 cargas positivas para que esta suma nos dé 0. Por lo tanto, dividimos 7 entre 1, y eso nos da 7. Observen ahí. Ojo, aquí está el potasio. Recuerden, deben de tener su tabla periódica para que vean
litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio están en el grupo 1A. Entonces, todos estos, como se comenta aquí, todos los del grupo 1A tienen uno más, los del grupo 2A tienen 2 más y los del grupo 3A tienen 3 más. Hay algunas excepciones ahí, pero ahí es como podemos definir dos variables y encontrar la tercera incógnita, ¿no? Esto es cuando tiene tres elementos esta sustancia, pero vean ahí, los números de oxidación son 1 más, 7 más y 2 menos. Entonces, la suma de todas las cargas positivas con las cargas negativas nos da 0. Parece que casi siempre el número que necesitamos para que la suma de 0 es el que va en el estado de oxidación del elemento faltante. Pero hay excepciones, como lo vamos a ver aquí. Aquí podemos también utilizar la regla del oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. Y la regla de los grupos. El sodio, por estar en el grupo 1A, trabaja con +1. Y por último, la suma de las cargas debe dar 0. Entonces multiplicamos 7 por -2, menos 14. 2 por 1, 2. Y necesitamos 12 cargas positivas para que la suma nos dé 0. Ese 12 vamos a dividirlo entre los 2 átomos del cromo y eso nos da 6. Como vemos, no siempre el número que necesitamos es el número de oxidación del elemento. Por eso hay que vean aquí los índices, ¿sí? Sí, se multiplican por el número de cargas positivas y negativas, pues tenemos aquí que encontrar ya los estados de oxidación del cromo. Y aquí el estado de oxidación del cromo es 6 más, ¿no? Entonces, como dice, ahí va a haber algunas excepciones, pero tenemos que tener en cuenta en dónde se encuentran colocados estos elementos. Estos elementos pertenecen al grupo 1. Véanlo en su tabla, son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Entonces, todos estos van a trabajar con 1 más. Hay que dividir siempre. Aquí también aplicamos la regla del oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. La regla del hidrógeno. El hidrógeno siempre trabaja con +1. Y la regla de la suma de las cargas. La suma de las cargas debe dar 0. Diremos 3 por 2, menos 6. 1 por 1, 1. Y para que la suma dé 0, necesitamos 5 cargas positivas. 5 dividido 1, 5. Generalmente siempre aparecen el oxígeno o el hidrógeno. Bueno, generalmente aparecen. Entonces eso nos puede servir como referencia. Ya después tendremos que buscar en la tabla algunos estados de oxidación porque elementos como este y este varían. No nada más este tiene 5 más, puede tener 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Este también puede tener 3, 5 o diversos estados de oxidación. También los encontramos en la tabla periódica. Pero los que nos sirven como referencia, pues son estos dos, ¿no? Vean, en casi todas las fórmulas han aparecido. Otro ejemplo. El oxígeno trabaja con -2. El hidrógeno con +1. La suma debe dar 0. 4 por 2, menos 8. 3 por 1, 3. Para que nos dé 0 necesitamos 5 cargas positivas. 5 dividido 1, 5. Y 5 entonces es la carga del fósforo en el ácido fosfórico. Miremos un ejemplo dentro de una ecuación.
Aquí aplicamos que todo elemento sin combinar trabaja con 0. El zinc y el hidrógeno están sin combinar. Por eso trabajan con 0. Los elementos del grupo 7A, cuando forman compuestos binarios, es decir, entre dos elementos, trabajan con -1. Aquí tenemos el cloro formando dos compuestos binarios, por lo tanto, en cada uno de ellos trabaja con -1. Y el hidrógeno trabaja con +1. Para establecer el estado de oxidación del zinc, vamos a aplicar la suma de las cargas. 2 por 1, 2 negativo. Para que nos dé 0, debe haber un 2 positivo. Entonces, dividimos 2 entre 1 y nos da +2. Un ejemplo quizás... Miren, aquí en esta, generalmente no vamos a ver este tipo de ecuaciones, ¿no? Con los estados de oxidación. Ya esto será en otra parte, ¿no? Pero lo que tenemos que tener aquí en cuenta, aquí como nos decía que los halógenos, ¿no? Que son números binarios, los compuestos binarios, los del grupo 7, que son flúor, cloro, bromo y yodo, cuando trabajan con uno solo, o sea, con compuestos binarios con otro elemento, que sean dos, siempre será uno, ¿no? Ya vimos ahí en otros ejemplos que el cloro tiene otros estados de oxidación, pero en este caso generalmente es negativo. Si vieron el caso anterior, creo que aquí vean, el cloro tiene +5, ¿no? Entonces hay ciertos elementos que pueden tener cargas positivas, cargas negativas y cargas 0. Generalmente estos son los que se manejan en los del grupo 7, ¿no? Son muy variables, son los que dan pues a lo mejor más lata, pero son los que tienen los mayores números de oxidación. Entonces no vamos a usar las fórmulas, 5, ¿no? entonces es la carga del fósforo en el ácido fosfórico. Miremos un ejemplo dentro de una ecuación. Aquí generalmente no vamos a usar, como les digo, estas ecuaciones, pero es un ejemplo que nos están dando. Posteriormente ya usaremos estos números de oxidación, pero para otra cosa, será para balancear las ecuaciones, no en estos momentos. Aquí aplicamos que todo elemento sin combinar trabaja con 0. El zinc y el hidrógeno están sin combinar. Por eso trabajan con 0. Los elementos del grupo 7A, cuando forman compuestos binarios, es decir, entre dos elementos, trabajan con -1. Aquí tenemos el cloro formando dos compuestos binarios, por lo tanto, en cada uno de ellos trabaja con -1. Y el hidrógeno trabaja con +1. Para establecer el estado de oxidación del zinc, vamos a aplicar la suma de las cargas. 2 por 1, 2 negativo. Para que nos dé 0, debe haber un 2 positivo. Entonces, dividimos 2 entre 1 y nos da más. Miren, ojo, aquí este 2 influye en estos dos. Si queremos tener la carga de con este 2, pues sería multiplicar 2 por +1 me da 2 más, y 2 por -1 me da 2 menos, lo cual es 0. Este 2 afecta a todo esto. Cuando tienen un subíndice, aquí nada más afecta al que está aquí, ¿no? Al que está junto. Este 2 afecta nada más al cloro y este 2 afecta al hidrógeno. Pero aunque tenga este número, si está solo, siempre será 0. Lo mismo esto. Entonces, este 2 aumenta, influye en todo esto. Esto ya lo vimos en los pesos atómicos. +2. Un ejemplo quizás un poco más complejo. Cuando tenemos paréntesis en una molécula. Aquí tenemos el fosfito de calcio. Aplicaremos las siguientes reglas. El oxígeno trabaja con -2.
Los elementos del grupo 2A trabajan con +2. El calcio es uno de ellos. Y ojo, deben de tener su tabla periódica para ver cuáles elementos son los que son más factibles de tener. Aquí ya nos está dando algunos datos, ¿no? Los del grupo 2, el calcio, el helio, el magnesio, el estroncio, el radio, trabajan con +2. Ya aquí el estar en cierto grupo, pues nos da ya también cierta pauta para ver las cosas. Entonces vean, aquí está ya el 2 y el oxígeno. Y para establecer el estado de oxidación del fósforo, vamos a aplicar lo siguiente. Suma de cargas. Para ello multiplicamos el 2 de fuera del paréntesis por el 3, que significan los átomos de oxígeno. Y luego multiplicaremos por las dos cargas. Si hacemos esas multiplicaciones, tendremos 2 por 3, 6, por -2, -12. Hay 12 cargas negativas. Tendremos que conseguir 12 cargas positivas para que la suma nos dé 0. Y las encontraremos así. Multiplicando 3 por 2, que nos da 6 del calcio. Y entonces en el fósforo también deben haber otras 6 cargas. Para ello dividiremos 6 dividido 2, 3. Y ese es el estado de oxidación del fósforo en el... Vean, aquí ya el fósforo ya terminó en el ejemplo anterior, los ejemplos anteriores pues, tenía 5 más. Aquí tiene 3 más. ¿Por qué? Porque este 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces la suma de todas las cargas debe de ser 0, aquí como lo tiene 0, ¿no? Entonces, ¿de dónde está partiendo? Del oxígeno, generalmente siempre será -2, no vamos a usar los peróxidos. Y ya vemos la colocación del calcio, ¿no? El calcio tiene 2 más porque está en el grupo 2 más. Entonces aquí tendremos que usar la tabla para ver qué cargas, qué estados de oxidación puede tener. Entonces hacemos lo que nos indica aquí la sustancia, que son 3 calcios, 3 por 2 son 6 más. Y 2 por 3 son 6 por 2, 12. Aquí está. Entonces la suma, como nos faltaba este número, tiene que ser 0, pues nos da que 6 y 6 más se equivalen con 12 menos. Pero este 6 hay que dividirlo entre este número, ¿no? Porque son 6 entre 2, pues nos da ¿a cuánto? A 3. Y aquí tenemos las cargas. Si nosotros sumamos todas estas cargas, pues nos debe de dar 0. ¿Algún comentario, algo que no haya quedado claro? Chicos, ya vimos estos ejemplos. El fosfito de calcio. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Y un ejemplo, si la suma de cargas no da 0, es porque está mal balanceado. No, tiene que dar 0. Si no, pero que de por sí esté así. Sí, la fórmula está mal, pero tiene que dar todas las fórmulas que están ahí, tienen que dar 0. Lo único que cambian, como vieron, el fósforo puede ser de una carga u otra, bueno, tiene 2 cargas ahí en los ejemplos que vimos, tiene 3 y 5 más, pero todas las sustancias deben de dar 0. El problema es que tenemos que jugar con los subíndices y con los números que muchas veces están afuera de la fórmula, ¿no? Como lo vimos allí en la reacción, pero generalmente siempre va a ser de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, chicas. No, profe, gracias. ¿Sí se entendió? ¿Seguros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí están los otros videos para que ustedes los vean, pero me pareció pues bastante más explicativo, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la tarea. Si ustedes ven,
todos son compuestos que están ahí. No hay reacciones aquí. Todos los compuestos, pues ya los podemos tener los estados de oxidación. A ver, véanlos. Ojo, tengan mucho cuidado con este. Este tiene ahí sus cambios. En este sí, vean, se los comenté, cuando el hidrógeno trabaja con el nitrógeno, forma un hidruro, y ya nos dijeron que ahí es en ese 1 menos. Pero si ustedes ven las sustancias que aquí tienen oxígeno, generalmente el oxígeno es el que está presente casi en todos los componentes. El hidrógeno pues varía, ¿no? Miren, en algunos aquí no hay, aquí tampoco, acá en este no, aquí está. Ojo, tengan cuidado con esto. Esto es lo que tienen que ver. Entonces, el oxígeno fundamentalmente está presente en el 99.99% de casi todas las sustancias. Hay sus excepciones, ¿no? Como ya vieron en este caso. Preguntas, comentarios, chicos, chicas. Los demás videos tienen ejemplos para que ustedes los puedan observar y puedan ver. Algunos a lo mejor aparecen aquí en este estado de oxidación que se les presenta. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Chicos, chicas. Sí, dime. ¿En este HG2RO4 o cuál? Estados de oxidación, sí. Sí. Sí, perdón. Adelante. Sí, siempre y cuando la suma de las cargas sean 0. Eso es qué bueno que tienes ahí tu tabla, porque el mercurio trabaja con 1 y 2, ¿de acuerdo? Y el cromo también tiene diversos estados de oxidación. Entonces, si tú le pones 1 aquí, pues te puede dar, pero si le pones 2, pues también te puede dar. Aquí es lo que tú tienes que ver, ¿no? Si le pones 1, aquí vamos a hacerlo 4 por 2, 8. Y si le pones 1 más aquí, son 2 más 8. Es 1 más el hidrógeno, el mercurio por 2 son 2 más, y aquí son 8 menos. Entonces, ¿cuánto te quedaría con el cromo? Pues te daría la resta para llegar a 0, ¿no? Y si le pones 2 aquí, 2 por 2, y este es 2 más, 2 por 2, 4 más, con 8 más. Y si tú ves la tabla, hay un 4 aquí que no concordaría con los estados de oxidación de la tabla. Por eso es muy importante que vean la tabla, ¿no? Para que ustedes vean cuáles son los estados de oxidación que pueden tomar ciertos elementos. Miren, este varía mucho, sobre todo varía demasiado, y eso es lo que tienen que ver. Este también varía demasiado. Entonces, véanlo, la tabla abajo, en la parte de abajo, tiene los estados de oxidación. Y como les digo, muchas veces tiene subrayado el más usual. Entonces, vean, traten de hacerlo, porque sobre esto va a ser la evaluación. Traten de hacerlo, porque si no lo hacen, no van a tener tiempo para la evaluación. Esto nos va a servir tanto los pesos como todo esto, buscar en las tablas. Tienen que tener su tabla a la mano para que vean cómo pueden cambiar los estados de oxidación y ver cuáles elementos pueden tener uno u otro estado de oxidación. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Miren, este cambia también de estados de oxidación. El plomo, el mercurio, el hierro también son muy variables, como les digo, el manganeso, el arsénico,
el plomo, el fósforo, ¿no? Ya cambia su estado de oxidación, también el cloro, ya vimos que puede ser positivo o negativo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Chicos, chicas. ¿No? No. Ninguna, profesor. No, ninguna. Bueno, entonces ya nada más ustedes díganme cuándo quieren entregar esta tarea para que se le envíen a sus compañeros. Ya ustedes me dicen. Hoy es viernes. ¿Qué les parece el miércoles? ¿Bien? ¿Está bien? Sí, está bien, profesor. Sí, profesor, el miércoles está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces miren, quiero que hagan esto bien, que lo entiendan, porque el lunes les voy a dar lo de la práctica. Si quieren empezarla a ver, bueno, pues pueden verla, pero no les sugeriría que la vieran. Ahí está, ya la tengo ahí, pero necesito hacerles algunas precisiones. Entonces es importante que si quieren, pues la vean y ya hacemos las precisiones el lunes. Entonces el miércoles, por favor, le envían esta tarea a sus compañeros, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, a mano, como ustedes. Bueno, yo creo que es a mano, ¿no? Nada más traten de evitar reflejos ahí, que se vean, sáquenle bien la foto si la van a enviar, que se vean cómo resolvieron esto. Sí, a mano, ¿no? En computadora es muy difícil. Yo he tratado de hacerlo en computadora y la verdad me cuesta demasiado y se pierde mucho tiempo. A mano es más sencillo, ¿no? Entonces, sí, háganlo a mano, por favor. Nada más sí, ojo, todas sus hojas con nombre y con portada, por favor. Pónganle la portada, es muy importante que tengan la portada. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, otra pregunta? No, profesor, todo bien. Bueno, nos vamos a desconectar ya. Pues les doy las gracias por estar aquí. Esto es lo que tenía yo. Bueno, quería yo ver la práctica, pero bueno, que vimos ya los estados de oxidación para que quedaran ya mejor entendidos y pues que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho y Dios mediante nos vemos el lunes. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Hola, profe, Igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta luego.